L. ¿Qué es esto? Solo ruido, simplemente ruido. Y hay que distinguir entre el ruido que tenemos todos los días cuando escuchamos la radio, cuando alguien nos transmite un mensaje, cuando alguien nos comunica cualquier evento, qué es lo que hay que destacar y qué es lo que no hay que destacar. Bueno, pues a veces es muy difícil saber identificar cuál es la señal que nos importa de entre todo el ruido que nos rodea. En este caso es difícil, pero ahí había una imagen metida dentro de ese ruido. Bueno, algo parecido pasa en el sistema nervioso. Yo voy a hablar de neurotecnología, de cómo podemos ser capaces de entender cuando una persona quiere intentar moverse y con eso intentar ayudarle, si es que ha sufrido una parálisis, a solventar esa parálisis de alguna manera. Bueno, ¿qué pasa en el sistema nervioso? Bueno, pues hay una actividad cerebral que va desde el cerebro hasta nuestros músculos cuando intentamos movernos. Luego nosotros lo movemos, vemos cómo se mueve, sentimos ese movimiento, ¿no? ¿Esto qué hace? Bueno, esto genera unas conexiones entre diferentes partes del cuerpo. Y estas conexiones son fibras que son de diferentes tamaños, por las que los mensajes pasan a diferentes velocidades. Por ejemplo, cuando yo quiero moverme, pasan 22 milisegundos desde que yo mando mi señal desde el cerebro hasta que mi músculo se contrae. Entonces, estos son carreteras por las que van las señales a diferentes velocidades. Algunas carreteras solamente son de un carril, otras son de varios carriles, otras son carreteras que van en paralelo, que mandan estas señales. Y esto genera una serie de señales, ¿no? Que son las señales que nosotros, los neurotecnólogos, utilizamos para montar nuestras interfaces neuronales, que suena raro, pero no lo es. Ya os comentaré un poquito más tarde. Esas son las señales que vemos, ¿no? Entonces, al final abajo, si veis lo último que se ve, ahí es donde están todas las señales sumándole el ruido, de lo que estaba comentando yo, todo el ruido que hay alrededor nuestro, etcétera, y de ahí, de esa señal, yo tengo que ser capaz de ver cuando una persona quiere moverse, y cómo quiere moverse, hacia dónde, etcétera. Voy a intentar explicaros cómo hacemos este tipo de cosas. Esto es lo que sucede cuando una persona está intentando moverse y podemos utilizar el ejemplo de los niños pequeños cuando están jugando con este juego de meter la estrella por el hueco de la estrella, etcétera, etcétera, lo intentan, pues parece que lo consiguen, ¿no? Tal. Eso es aprendizaje instrumental. Están aprendiendo a que esas conexiones en el cerebro, esas conexiones neuronales, se generen. Entonces es la ley de la acción-reacción, acción-reacción. ¿Qué va pasando? Pues que después de esto, de hacer esto durante bastante tiempo, se empiezan a conectar las neuronas y se empiezan a generar que esas conexiones, ¿no? Que la neurona empieza a, como decirlo de alguna manera, a ampliar el brazo, alargar el brazo hasta que toca la otra y se unen, ¿no? Y se generan estas conexiones que nos permiten hacer pues, actividades, por ejemplo, aprender a jugar a tenis, actividades motoras que se generan y somos capaces de hacerlas de una manera mucho más rápida y sencilla. Bueno, esto es lo que se genera. Pero, ¿qué pasa cuando hay una lesión en el sistema nervioso? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, si tenemos un ictus, un infarto cerebral o un accidente, pues hay una parte del sistema que no funciona. Entonces, las señales no llegan a donde tienen que llegar, no llegan a los músculos. Pero eso para nosotros, la idea es, bueno, ¿y qué más da? Si somos capaces de detectar esa señal, esa intención de movimiento directamente de la actividad cerebral, ¿por qué no vamos a hacer un puenteado, ¿no? Bueno, eso es lo que se puede hacer gracias a señales como la electroencefalografía, que es actividad cerebral, que se ponen unos electrodos que se pega con una especie de gel en el cuero cabelludo, y entonces ves actividades, son micropotenciales, que es actividad eléctrica al final, ¿no? Todo es electricidad, y entonces al final yo soy capaz de ver cómo esa actividad se genera por esas conexiones en el cerebro que significan que esa persona está intentando moverse. Y también hay actividad en el músculo. Esto pasa si esta persona es sana y hay una conexión directa del cerebro a los músculos, yo veo esa actividad muscular, ¿no? Pero ¿qué pasa si está la lesión en el medio? Pues que esa actividad muscular es inexistente o a veces es tan pequeña que no produce movimiento, que no nos deja movernos y eso produce parálisis. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución es una interfaz neuronal. Registramos actividad cerebral del cerebro, pero también podría ser los músculos si hay una pequeña residual, y nosotros con unos algoritmos matemáticos la analizamos, somos capaces de entender cuándo esa persona se quiere mover, hacia dónde, etcétera, mandamos unas señales de control a un exoesqueleto robótico que está puesto en el brazo del paciente que está paralizado, y ese paciente puede volver a mover su brazo paralizado.
y lo puede volver a mover pues con un retraso en la señal pues igual de 200 milisegundos, que es imperceptible para nosotros, ¿no? Entonces, estamos generando, otra vez, cerrando el bucle y estamos generando un sistema que funciona. Pero la idea no era solamente esto, sino, y esto y lo que he explicado antes de las neuronas que se van juntando, etcétera, ¿no se podría utilizar para la rehabilitación de estos pacientes? Bueno, pues es lo que intentamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues a pesar de que la señal no llega a los músculos, como he dicho antes, nosotros la analizamos con unos algoritmos matemáticos, sabemos interpretarla un poquito y saber cuándo una persona se quiere mover, hacia dónde y cómo, movemos ese brazo durante un entrenamiento instrumental, volvemos a lo que decíamos antes de los niños cuando intentan meter la estrella por la estrella, no la estrella por el círculo, etcétera, y se vuelve a producir esa neuroplasticidad. Nuestro sistema nervioso es muy plástico. Estamos teniendo microinfartos a cada segundo, todos nosotros, yo también. Pero el sistema que tenemos es redundante, no pasa nada. El problema es cuando la lesión es demasiado grande. Pero si somos capaces, a través de las interfaces neuronales, de cerrar otra vez el ciclo, el bucle, y generar esta neuroplasticidad y que las cosas se vuelvan a reconectar, pues a lo mejor estamos en el comienzo de algo interesante, en el comienzo de la rehabilitación de la parálisis. Bueno, esto es cómo se ve un sistema que nosotros hemos desarrollado. Este es el sistema no invasivo, es decir, son los electrodos que se pegan, veis que tiene un gorro en la cabeza, con unos electrodos se pone un gel y entonces detectamos esos micropotenciales y movemos un exoesqueleto robótico, en este caso es un exoesqueleto robótico que te permite hacer todos los movimientos de la mano para mover pues, objetos de encima de una mesa, por ejemplo. Y claro, cuando se hacen este tipo de estudios, no vale con decir, bueno, pues lo probamos en una persona y ya está, y funciona, mira qué bien. No. Lo que hay que hacer son análisis clínicos, es decir, con muchos pacientes a la vez y ver qué es lo que sucede. Y además, no solamente esto, sino que tienes que tener un grupo de control que te garantiza que el resultado es debido a lo que tú estás haciendo. Entonces, en el 2007, nosotros comenzamos un estudio con 45 pacientes que al final se redujeron a 30, a 32, en el que un grupo de los pacientes les conectamos el cerebro con el exoesqueleto, es decir, ellos eran capaces de controlar el movimiento de su brazo a través de la interfaz neuronal. Y en otro grupo, esta conexión era aleatoria. Ellos pensaban que estaban controlando el exoesqueleto robótico con su actividad cerebral, pero no era así, el movimiento era aleatorio. Pero estaba hecho de tal manera que no se daban cuenta, evidentemente, de que estaba siendo aleatorio. ¿Y qué pasó? Pues bueno, esto es un ejemplo de un paciente controlando en el 2007, estamos hablando ya, la tecnología ha avanzado un poco y luego trataremos un poco de ello, pero está controlando única y exclusivamente con su actividad cerebral el movimiento de su brazo, que llevaba paralizado más de 5 años. Este brazo lo está moviendo, etcétera, y hizo esto durante 20 días. 5 días a la semana, fin de semana para descansar, y luego veíamos qué pasaba. Bueno, pues esto, simplemente haciendo esto y luego con un exoesqueleto de una mano robótica, lo que conseguimos es este resultado. Este resultado es, después de más de 5 años de parálisis absoluta, hemos vuelto a conseguir unos movimientos muy pequeñitos, de milímetros, en algún caso de 1 centímetro. Pero es un paso bastante importante de la parálisis absoluta al movimiento. Parece poco, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque ese pequeño movimiento te puede permitir hacer cosas como el que vamos a ver ahora mismo en paciente, repito, que estaba completamente paralizado el brazo y la mano, y después de 20 días de terapia, es decir, utilizando el robot y cerrando el bucle, era capaz de hacer esto. Era capaz de orientar su mano hacia un clavo, agarrar el tornillo, levantarlo en el aire, moverlo y volver a dejarlo encima de la mesa. Esto que parece tan trivial para nosotros, para una persona que ha estado paralizada durante muchos años, supone una gran emoción. Evidentemente los pacientes se emocionan y tal. Y no solamente eso, sino que en este caso, evidentemente estoy enseñándolos el paciente estrella, era capaz, y era un poco chuleto, y dijo, bueno, pues yo igual puedo con algo más pesado. Y le dimos una botella de medio litro de agua. Entonces cogí la botella de agua y fue capaz de agarrarla, levantarla en el aire y volver a dejarla encima de la mesa. Esto es un pequeño paso, es un paso muy pequeñito con tecnología no invasiva del año 2007, un periodo de 5 años de ensayo,
pero nos está enseñando que la neurotecnología es capaz de rehabilitar, de utilizar mecanismos del sistema nervioso que nos pueden ayudar a recuperarnos de lesiones cerebrales. Y yo estoy hablando aquí solamente de lesiones motoras, me estoy centrando en el movimiento, pero podemos extenderlas a, por ejemplo, pacientes de ELA que no se pueden comunicar, etcétera, etcétera. Yo aquí os he mostrado un proyecto que empezó en el 2007, acabó en el 2013. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Intentando evolucionar conjuntamente con la neurotecnología. La neurotecnología empezó con el marcapasos, que parece que fue hace poco, pero ya hace unos cuantos años. Y bueno, está evolucionando hasta lo que nosotros queremos llamar el bucle cerrado, es decir, en el que no solamente estimulamos el sistema nervioso de alguna manera, sino que estamos cerrando ese ciclo y produciendo, como he comentado antes, ese abrazo entre las neuronas y esa conexión nueva. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues nosotros queremos ir hacia tecnologías que se puedan implantar, microimplantes, nanoimplantes, que puedan detectar esa actividad cerebral y que nos puedan permitir diferenciar las señales relevantes del ruido que comentaba yo al principio. Es decir, el ruido, no queremos ese ruido. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Es como si yo tengo un micrófono y estoy fuera de esta sala de conferencias y quiero escuchar lo que yo estoy diciendo o lo que está diciendo la primera persona que está sentada en la primera fila. Pues es difícil, ¿no? Pero si yo me meto dentro de la sala, me meto dentro del cerebro y pongo el micrófono delante, veo mucho mejor e ignoro mucho más el ruido. Puedo leer mucho mejor la señal. Con lo cual, esa acción-reacción entre las dos neuronas va a ser mucho mejor porque la calidad de la señal que voy a tener va a ser mucho mejor. Y creemos que vamos a poder conseguir enlazar otra vez las neuronas para producir rehabilitación. Muchas gracias.